Dios me la bendiga, hermana Ana, si nos ayuda con la oración inicial. Señor, te damos gracias por esta noche de enseñanza. Gracias por el hermano pastor e instructor de esta clase, quien se prepara con todo amor para enseñar tu palabra. Gracias por el viaje que ellos hicieron y por las bendiciones que pudieron haber obtenido, Señor, y bendecidas. Y el trabajo tuyo, Señor, que es tan importante. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en esta noche, que nos abras nuestro entendimiento para aprender más de tus cosas. Gracias por todas las personas conectadas. En el nombre de Jesús, amén. Pues muy bien, la iglesia de Tiatira, pues entre todas las iglesias, pues leerla, aparentemente pues es una iglesia perfecta, es estupenda, es activa, es una iglesia en acción, es una iglesia que creo que a cualquiera le gustaría asistir a esa iglesia. Es increíble, pero de repente vamos a ver en este estudio que están esos sin embargo, pero, que digo, ¿cuántos peros, cuántos sin embargos habrá aún en nuestras vidas cotidianas? Me gustaría leer un poco de lo que dice esta epístola en Apocalipsis 2, versículo 18. Apocalipsis 2, 18 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Y luego llega, pero, y ahí lo vamos a dejar para luego entrar en eso, ¿no? Tenemos aquí pues en Tiatira, que es nuestra cuarta iglesia de estudio. Las otras pues, habiendo sido Éfeso, habiendo sido pues Pérgamo, donde vimos un contraste de fe, de acción, de pasión, de fidelidad, de persecución, así como dice la introducción en nuestro libro, ¿no? Después de haber visto cómo la iglesia nace y crece de manera acelerada, de cómo la iglesia se enamora y deja de amar sin darse cuenta de Jesucristo, por supuesto. También hemos visto cómo una iglesia está dispuesta hasta morir por Jesús, pero también la vemos comprometerse con el mundo y dejarse seducir por las atracciones que el mismo mundo ofrece. Hemos podido ver lo fácil que es caer en las trampas del enemigo y cómo él seduce con todo tipo de artimaña. Recordad en Éfeso que siempre el Señor dice, yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Una iglesia militante, una iglesia en acción, que al final Dios le dice a Éfeso, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Es cuando la iglesia se vuelve rutinaria. Las cosas pasan y suceden porque es el ir y venir a la iglesia. Es el ir y venir a asistir a grupos de estudios bíblicos, a grupos de hombres, grupos de mujeres, a grupos de jóvenes, la gente que está involucrada con los niños. Y está la iglesia trabajando, obrando y haciendo cosas, pero sin darse cuenta
de que han perdido su primer amor. Y en medio de todo eso, pues la iglesia permite doctrinas que se involucren dentro de ella. Pérgamo, una iglesia de la cual pues no se le recrime nada, porque es una iglesia fiel, constante, perseverante, dispuesta a morir por Jesús. Vimos tantos ejemplos de persecución y matanzas, como muchos, los primeros mártires de los cuales tenemos noticias, pues surgen de esta iglesia. Algo impresionante. Y vimos también lo majestuoso de la ciudad de Pérgamo, una ciudad llena de ídolos, una ciudad llena de templos, donde se nos dice que está el trono de Satanás, una iglesia que vive en medio de demonios, una iglesia que vive en medio de artimañas del enemigo, y que Jesús les hace ver que se han dejado corrompir, que se han dejado engañar por las cosas que el mundo tiene que ofrecer. Recordemos que estas cartas son una imagen de las 7 clases de iglesias que se pueden encontrar en cualquier época o durante las épocas, en cualquier periodo de la historia, pero también dentro de la historia misma. Así como vemos que son iglesias históricas, propias, con sus lugares descritos, también se puede ver ese tipo de iglesias en transcurso de toda la edad que tiene que ver con la iglesia de Jesucristo. Pero también en cada época, este tipo de iglesias se puede notar. En nuestros días, iglesia que sufre existe. Iglesias de mucha acción, como Éfeso, existe. Iglesias que están en un mundo totalmente seducidos por Satanás, lo encontramos. Y también así encontramos la iglesia en Tiatira. Vemos que la iglesia de Tiatira se encontraba situada a unos 60 kilómetros al sureste de Pérgamo, pero un poco pues al norte de Éfeso. Era una ciudad diferente a las otras, porque las anteriores 3 habían sido construidas en la cima de montañas. Tiatira es construida en un valle, entre 2 montañas. Es un valle, no es una ciudad según las ruinas, pues, ¿verdad? No es esplendorosa como Pérgamo, que era la más bella de todas. Esta era una ciudad más como de entrada y salida. Una ciudad de entrada y salida. Hacia adentro de la península, pues, hacia Asia Menor, se encontraba esta ciudad. Pequeña, pero muy activa. Era un centro comercial. Aquí se encontraba la principal arteria de producción del Imperio Romano, construida en un valle, por lo contrario de las otras iglesias que se habían construido en la cima de las colinas. Sí, pues, era una ciudad de muchas fuentes de trabajo. O sea, una ciudad obrera, una ciudad de trabajo. Ahí se iba a buscar trabajo. Es como un puerto, no es un puerto, pero una ciudad de entrada y salida de mucho comercio. Así que todo el que trabajaba tenía que ser miembro de un gremio, como un sindicato. Tenía que ser parte del sindicato y participar de todos los actos, celebraciones que tenían los gremios preparados de antemano. Todo el que trabajaba en ella era un miembro de una de estas profesiones. Había lugares de carpintería, de tintoreo, de vendedores, de mercadería, los que fabricaban tiendas,
a propósito. Y esto me pareció muy importante, ¿no? Que si podemos ver lo que pasó ya en el libro de Hechos, cuando la primera iglesia europea es formada por medio de un llamado macedónico que recibe Pablo y le pide ayuda. Y Pablo pasa precisamente de esta zona de Troas, pasa hacia Europa Central. Y llega primeramente Pablo a Filipos, una colonia romana, Filipos, y allí no hay sinagoga. Cuando está en Filipos, le dicen, mira, aquí no hay nada. Aquí lo que puedes hacer es irte a la orilla del río. Allá en la orilla del río, pues vas a encontrar a un grupo de personas hebreas, porque recuerda que Pablo siempre iba y caminaba en pos de los judíos. Y digo, sí, mira, ya se reúnen a la orilla del río. Y si está ahí, se acerca y todo. Y Pablo les empieza a predicar el evangelio, ¿verdad? Y dice las escrituras de que Dios abre el corazón de una mujer llamada Lidia. Y ella recibe a Jesucristo en su corazón. Una de las primeras personas salvas en territorio ya europeo. Pero todo esto viene al hecho de que Lidia era originaria de Tiatira y era una mujer vendedora de púrpura, de telas. Ya sabe muy bien que ella misma le enseña a Pablo cómo hacer tiendas. Y era en un momento que Pablo tuvo que tener una profesión un poco bivocacional, porque de eso se tuvo que mantener, de hacer tiendas, pero que lo aprendió de Lidia, que era de esta ciudad muy comercial, como decía, muy trabajadora, y no importa lo que esté pasando, Dios puede tocar el corazón de cualquiera para poderle llegar a conocer. Y eso fue pues el caso de Lidia, que era procedencia de Tiatira. Resulta difícil ganarse la vida como cristiano en Tiatira sin pertenecer a un gremio de trabajadores. Tiatira era una iglesia que abundaba. Es que es maravilloso. Si podemos ver el texto bíblico de Apocalipsis, se dice cosas muy bellas de Tiatira. Podemos ver que se nos dice de que es una iglesia de muchas obras, de amor, fe y servicio, y de su paciencia, y que las obras postreras son más que las primeras. Ellos eran una iglesia de amor, la cual, al referirse de amor, se refiere a amor para con Dios. Lo que los de Efesios habían perdido, ellos lo mantenían vivo. Esa relación personal, esa intimidad con Jesús, ese buscar de Jesús, primeramente, aparte de cualquier otra cosa. Ellos lo tenían, ese tipo de amor. Del mismo amor con el cual Jesús nos amó a nosotros, incondicionalmente, aceptándonos tal como somos. Dice que tenían pues amor, que tenían pues fe. Es interesante, ¿no? Que se nos dice que todo siervo de Dios se requiere que sea fiel, que sea constante, que sea de una actitud pues veraz, de palabra, no ficticio, sino que real. Eran pacientes, se nos dice ahí, es decir, que eran perseverantes.
aguantaban las acechanzas del mundo y perseveraban en la fe. Nunca perdieron su testimonio para con Jesucristo. En Thyatira, pues, abundaba en esas cosas, en obras, en acciones, en buenas cosas para los demás. Eran personas activas dentro de la iglesia. Yo creo que cada uno de nosotros, a lo mejor, nos gustaría haber pertenecido a una iglesia así, o conocerla, porque es una iglesia en acción, vivaz, pero no porque era producto de sus obras, sino que era producto de su amor para con Jesucristo, de su dedicación. Trabajadores. Aquí no había clase alta o clase, pues, noble, como pudo haber habido en Pérgamo y en Éfeso, pero aquí no, era gente común y corriente. Nos dice también que las obras presentes son mejores que la pasada. Qué bonito, ¿no? Esta es una iglesia que comienza bien y continúa mucho mejor. Lo que hacen hoy día es excelente. Es una iglesia que está en crecimiento. No es una iglesia que está, pues, apacada. No es una iglesia rutinaria. Pero el mismo hecho de ser, pues, trabajadores, pues ellos como que se entregan más a la obra de Dios. Ellos crecían y estaban bien. Y es por eso que el enemigo, se cree que el enemigo, Satanás, va por ellos. Oh, claro, una iglesia estupenda, una iglesia casi perfecta. Pues ya verás. Y se introduce Satanás. Y como hemos estado aprendiendo, el enemigo tiene muchas estrategias, muchas formas de que va y entra y cautiva y hace seducir a la iglesia. Lamentablemente es lo que pasó en Tiatira. Una iglesia bella, una iglesia de renombre, con el cual Dios está, pues, muy complacida, y de repente, pues, algo pasa. Para ver eso, lo primero que vamos a ver es la descripción de Jesucristo. Dice que Él es el Hijo de Dios. Mis ojos parecen llama de fuego y mis pies brillan como el bronce bien pulido. Escucha lo que te voy a decir. No sé si has dado cuenta, pero aquí por primera vez Dios se describe no como el Hijo del Hombre, como se pudo ver en el capítulo 1. Se describe como el Hijo de Dios. Sabemos que Jesucristo es Dios y Dios es Dios. Pero si tuviese que tú elegir, oye, ¿a quién preferías que se te pareciera? ¿Al Hijo del Hombre o al Hijo de Dios? Lo que sucede es que el Hijo de Dios representa la suma deidad del Dios mismo. Representa al Dios altísimo, al magnificente, al Dios que está en control de todo, el Dios soberano, quien está sentado en el trono, quien rige, y así se describe a esta iglesia. Oye, yo soy el Dios. Y describe dos cosas tan importantes para nosotros notar. Una es sus ojos como llama de fuego. Esto es muy importante, que se lo dice a la iglesia de Tiatira, y nos dice a nosotros mismos. Les dice, mirad, no hay nada que esté escondido de mis ojos. Yo tengo ante mis ojos todo, no solamente lo que tú eres, sino que también lo que tú llevas dentro de tu ser, dentro de tu alma, dentro de tu corazón. Conozco tus emociones, tus pensamientos,
Lo que haces en privado, lo conozco. Decía un predicador, ay de nosotros, decía, si algún día Dios se le diese por presentar en una pantalla de vídeo lo que verdaderamente somos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra alma, que pueda ser proyectada y que todo el mundo la viera. Yo creo que quizás, pues sí, nos moriríamos de vergüenza, porque no sabríamos qué hacer. Bueno, mira, fulano de tal, lo que piensa, lo que dice, lo que hace, sería un poco atroz, pero es como una llama de fuego, es decir, tal vez como una de esas máquinas, ¿no? Que ahora te hacen un CT scan, te hacen un CT scan y te ven todo lo que tiene por dentro, ven los órganos, ven todo con minuciosidad y de, oh, mira, tiene tantas cosas ahí defectuosas. Dice que qué, pero sí me siento bien. No, mira, todo lo corrupto que hay dentro de ti. Wow, y tienes que ver la manera de curarte. Pero lo siguiente que se dice es de bronce bruñido. Y es que es un bronce pulido. Y lo que representa el bronce pulido es juicio. Es palabra de acción de juicio. Es decir, mira, te voy a proyectar todo lo que tú eres. Y por todo lo que tú eres, lo que va a suceder es que voy a ejecutar juicio. Es como decir, mira, ya estoy cansado de que te dejes seducir. Tengo que ejecutar juicio. Y ese Señor es el que dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y perseverancia, y que tus últimas obras son mejores que las primeras. Pero te dice, María, Tomás, al hacer un scan en tu vida, encuentro cosas que están fuera del hogar. Y es lo que pasa en este momento con Tiatira. Como hijo de Dios, sus ojos como llama de fuego, son ojos que atraviesan cualquier fachada, cualquier apariencia, cualquier postura, cualquier pretensión en cualquier persona. No solamente eso, sino que llega hasta el mismo centro del corazón de cada uno de nosotros. Así que el bronce, pues, puede pisotear al pecado y hacer del pecado algo que es muy feo, destruirlo. Ambas cosas, pues, se necesitaban hacer en la iglesia de Tiatira. Sí, pues, es la que aparece ser más corrupta, perdón, inmoralmente. Una de las cosas que vemos es que debemos de dar gracias a Dios por su gracia, por su misericordia. Porque si Él se pusiese a hacer juicio de nosotros, pues a lo mejor ninguno de nosotros estuviese vivo. Si no acordados del caso de Ananías y Zafira, que fueron fulminados en muerte por haber mentido por la entrega de las ofrendas de la venta de un territorio, de un terreno. El Espíritu Santo los mató instantáneamente porque no actuaron de forma correcta. ¿Qué pasaría si Dios actuara tan severamente según nosotros nos comportamos
yo creo que ninguno de nosotros estaría aquí presente. Pero bueno, volvamos de nuevo a esos elogios que Dios tiene para con esta iglesia. En esta iglesia, nuestro Señor Jesucristo dice que Él está conocedor de las obras. Cuando tú obras en una iglesia, hazlo para el Señor. Es mejor que en la iglesia no se te reconozca, pero tú trabaja, esfuérzate, obra. Estas son obras que nacen de tu relación con Dios. No son obras falsas, no son obras hechas de hojarasca, sino que de tu relación de amor con Dios van a salir obras como el oro, como la plata, como piedras preciosas, no como un madero o como una hojarasca que se puede quemar fácilmente. Procura que tus obras sean obras como las que se mencionan, que existían en esta iglesia maravillosa, llena de fidelidad, servicio y perseverancia. Y todo está relacionado, pues, el amor. El amor es el vínculo de todo. El amor te lleva a servir. El amor por Dios te lleva a actuar. El amor de Dios te mantiene perseverando. La perseverancia tiene que ver con aguantar y aguantar por debajo de las buenas o malas circunstancias que estemos viviendo. Tú perseveras porque amas a Jesús. Si amamos a Dios, serviremos al pueblo con alegría, con devoción, con entusiasmo. Es algo que no podemos evitar y la señal de que amamos queda de manifiesto por nuestro deseo de servir. No que seas una persona hacedora, pero sí una persona que hace por su amor por Dios. Entenderemos que Dios es el que ejerce el control y las cosas saldrán de acuerdo al propósito de Dios. Seguimos adelante y no nos damos por vencido, de modo que aquí tenemos a una iglesia en la cual había muchas personas que amaban a Dios sobre todas las cosas, que servían a su pueblo, tenían fe en su palabra y perseveraban, ayudaban a muchos y mantenían su obra, y el ir participando otras personas, la iglesia iba creciendo, de manera que las obras o las labores de la iglesia eran mucho más cuando fue escrita esta carta que cuando comenzó. Las obras postreras eran mejor que las primeras. Así es como crece esta iglesia. Y tú y yo, viéndonos, si hubiésemos estado ahí en Teatira, nos hubiésemos sentido profundamente impresionados por la iglesia. Era una iglesia siempre ocupada, desbordante en actividad, con algunas personas maravillosas en ella, que evidentemente manifestaban su amor y su fe, y su preocupación y su deseo de ayudar a otros. Debió parecer una iglesia muy atractiva. Recuerdo una vez que un predicador dijo, mira, parece ser que muchos de ustedes siempre están buscando una iglesia perfecta y van de una iglesia a otra y otra. Y le dice, mira, por favor, si encuentras esa iglesia perfecta, por favor, no te unas a ella, porque si te unes a esa iglesia, la vas a arruinar. Entienden, ¿no? Lo que quiso decir el predicador este. Hay que actuar pues, de manera que nosotros seamos los que producimos buenas obras por el amor que sentimos por Jesús. Pero esos ojos de Dios, ese bronce bruñido, entran en acción, entran en su papel que a nadie le gusta que entre. Comenzamos a enterarnos de los hechos más profundos acerca de esta iglesia. Y nuestro Señor dice, mas sin embargo, permitiste a Jezabel, permitieron la inmoralidad,
lo contrario, la falta de santidad. Pablo siempre se dirige a los cristianos como santos, como lo hacen Efesios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Entonces, aquí lo que vamos a descubrir con la iglesia de Tiatira es un problema de santidad. Un problema de santidad. Muchos de las personas de Tiatira han permitido que la inmoralidad gobierne sus vidas. La contaminación, pues, por de adentro de la iglesia. Ya no tanto la vamos a ver por de fuera, sino que por de adentro. Tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetiza y enseña y seduce a los siervos a cometer inmoralidad sexual, a comer de lo sacrificado a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. He aquí, yo la he hecho en cama, y a los que con ella adulteran en muy grande tribulación, a menos que se arrepientan de las obras de ella, y a sus hijos mataré con penosa muerte. Evidentemente, había en la iglesia de Tiatira una mujer que era una de las principales dirigentes. Jesús la llama Jezabel. Como es natural, eso no es su nombre, pero nuestro Señor Jesús siempre la llama a las personas de acuerdo a su manera de ser. Por eso es por lo que da nombres nuevos a las personas en los evangelios. Y en este caso usa el nombre de la mujer más malvada del Antiguo Testamento. La Jezabel del Antiguo Testamento era una hija del rey Sidón, una ciudad en el Líbano que aparece con frecuencia en las noticias en estos días. Era la esposa del rey Acab, rey malo de Israel, del reino del norte, y se le conoce de manera especial por haber adorado al dios Baal, popular en Israel. Baal era el dios de la fertilidad y su adoración incluía prácticas inmorales y disolutas. Había prostitutas justo en el mismo templo que era dedicado a Baal, pero también, ¿os acordáis que se nos habla de la Asterot, de los cultos y ritos a Astarot, que eran cultos y ritos de invocación de demonios para la práctica del sexo? Tanto hombres como mujeres relacionados con la adoración de Baal. Fue precisamente Jezabel la que hizo que se extinguiese toda adoración degradante entre las 10 tribus de Israel, hasta que se convirtió en una de las religiones populares de aquella época, principal hacia las 10 tribus del norte. Ella misma apoyaba a más de 800 profetas de Baal que comían de su mesa. Ella fue la que intentó matar a Elías después de aquel famoso encuentro con los 480 profetas de Baal en el monte Carmelo. Cuando Elías hizo descender fuego del cielo y consumió su sacrificio, el poderoso hombre de Dios se había enfrentado con gran valor. Esta historia es tan bonita de leerla. Si puedes leerla, pues adelante. Con gran valor se había enfrentado a 480 profetas falsos de Baal, pero eran hombres. Y Elías él solo, y los retó a probar quién era el verdadero Dios. Y Elías hizo descender fuego del cielo y burló a todos los sacerdotes falsos de Baal. Pero cuando Jezabel vino tras Elías, mira, es que la Biblia dice que se ciñó la cintura, es decir, se subió la túnica y salió corriendo
desde lo alto del Monte Carmelo, donde puedes divisar el mar Mediterráneo, y sale corriendo hacia el otro lado, que yo creo que bajaría con una velocidad récord, huyendo de Jezabel, porque ella apareció y él pues salió corriendo para salvar su vida. No tuvo miedo a 480 hombres y le tuvo miedo a esta mujer. Imagínate del talante de ella, del impetuoso, de lo gobernante, de la gran potencia que tenía de valor y para ejecutar también su propio juicio. Ella fue quien asesinó a su vecino Nabot porque su marido querida Lavinia era una mujer despiadada, inmoral y seductora del pueblo. Y por eso es lo que Jesús escoge su nombre y se lo aplica a esta mujer dominante en Tiatira. Según la profecía del Antiguo Testamento, Jezabel acabó sus días siendo tirada por la ventana de su palacio al patio, que estaba abajo, donde los perros se acercaron y se comieron sus carnes y lambieron su sangre. Esta Jezabel de Tiatira se llamaba a sí mismo, dice la Escritura, en Apocalipsis, profetiza. Nos habla aquí de lo importante de ser una persona fiel a lo que se dice ser. No digas que eres lo que eres si no lo eres. Sobre todo si se predica. Hubo otras mujeres profetizas en la Biblia. En el Antiguo Testamento nos ofrece una lista de aquellas que fueron muy respetadas en Israel como profetizas. En el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, se nos habla de que Felipe es el gran evangelista, lleno del Espíritu Santo, que predicó por toda Palestina. Tenía 4 hijas que eran profetizas y que habían profetizado en la iglesia. Pero el problema de Jezabel es que era una falsa profeta. Nuestro Señor Jesús declaró cuál era su falsa enseñanza, ya que enseñaba que no tenía nada malo que los cristianos participaran en moralidades sexuales y en idolatría. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos seducidos por las cosas que el mundo hace y nos metemos a hacerla? Yo no sé qué tan lejos lleguemos de la inmoralidad o no, pero a mí me cuesta creer que un buen cristiano se goce de toda la lujuria e inmoralidad que, por ejemplo, pasa en los carnavales. Tantos carnavales famosos, desde Río de Janeiro, pues a todas partes del mundo, donde se practica tanta inmoralidad y lujuria. No sé cómo los cristianos podemos tener parte de cosas como esas. Aquí tenemos, pues, el vínculo de los diferentes gremios en Tiatira, a fin de poder trabajar en estos gremios, corporaciones, que abarcaba a todos los negocios de la ciudad. Era necesario, era preciso que los cristianos se uniesen a estos gremios o corporaciones, compuestos en gran parte por paganos. Y las reuniones continuamente hacían estos gremios, estaban dedicadas a libertinajes, a borracheras, a fiestas, que terminaban en la adoración de ídolos eróticos del mundo griego. Tal vez citar pues a un teólogo erudito británico, William Barclay, dice: estos gremios se reunían con frecuencia y lo hacían para comer juntos, y esa comida era, al menos en parte, una ceremonia religiosa. Posiblemente se reunían en un templo pagano y seguramente empezaría con una libación a los dioses, y la comida misma constituiría principalmente de carne ofrecida a esos ídolos. La postura oficial
de la iglesia significaba que un cristiano no podía asistir semejantes comidas. Este era el problema con el que se tenían que enfrentar los cristianos de Tiatira. ¿Formo parte de esos gremios o no? Pero si lo formas, te obligaban, te seducían a la inmoralidad. Para obtener un medio de vida tenían que pertenecer a uno de estos gremios. Y es ahí donde nosotros hemos de tener nuestra fe, nuestra confidencia total en Dios. Porque muchas veces puede ser que te ofrezcan trabajos o tienes un trabajo en el cual pues comprometes tu fe. Te hacen cometer cosas que no debes. Y las haces porque tienes claro y por supuesto que ganarte la vida. Pero ahí entra el hecho de la fe. Tener fe en que Dios sí te va a proveer a ti, pero que tú no vas a comprometer tu fe, a dejarte seducir. Así que las presiones de adoración de ídolos era constante. Se buscaba la libertinaje, se buscaba la sensualidad lasciva. Así que tenían que tomar una decisión y resultaba muy difícil vivir en Tiatira. Por este motivo, pero aparentemente Jezabel había empezado a enseñar que estaba bien aceptar los requisitos de los gremios, que era necesario que se sometiesen a las presiones del mundo que les rodeaba a fin de poder darse la vida y que Dios los entendería y lo pasaría por alto. Su filosofía era lo que escuchamos con frecuencia en nuestros días. Los negocios son los negocios. Si las prácticas de los negocios chocaban con los principios cristianos, no quedaba más remedio que olvidarse de los principios porque era preciso ganarse el sustento. ¿Ha oído usted alguna vez ese argumento? Todo ese argumento es algo semejante a lo que sucede actualmente en aquellas iglesias que aceptan la sexualidad despreocupada y que la falta de principios que está tan extendida en nuestra sociedad. Muchos no disciplinan a los miembros. La disciplina de la iglesia o en la iglesia es casi inexistente. No se da. Pero fijémonos muy bien en que el Señor lo que hace a la iglesia es responsable de todo eso. Porque la acusación es que tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel. Y es el problema en estos tiempos, la tolerancia. La tolerancia es una de las enfermedades más grandes dentro de nuestras iglesias. Y este es un problema con el que es preciso que se enfrenten en la actualidad los dirigentes de la iglesia, que de la misma manera que debían enfrentarse con los de la iglesia del primer siglo. Como vemos en las cartas escritas a Pérgamo y a la de Tiatira, el Señor une la inmoralidad con la idolatría. Puede que esto nos parezca extraño, pero el hecho uno conduce inevitablemente a otro, el otro. El motivo es el siguiente. La fornicación y el adulterio infligen claramente las declaraciones específicas y explícitas de la palabra de Dios. Cualquiera que lea la Biblia verá claramente que Dios prohíbe estas actividades. Está mal que los creyentes se complazcan en la inmoralidad sexual, sea cual sea. El desafío más sutil, la fe, normalmente no tiene su origen en los anfiteatros públicos, sino en los lugares diarios, donde nos ganamos el dinero que necesitamos para vivir. ¿Cuántas mujeres se ven seducidas por guardar sus trabajos, pero se tienen que dejarse seducir por los jefes? Se ven obligadas a cometer hechos de lo cual se van a arrepentir el resto de sus vidas. Nuestras profesiones, pues, todos los aspectos
de nuestras vidas no es nuestra alma, sino nuestras habilidades, no nuestra adoración, sino nuestro duro trabajo. Una vez que hayamos aprendido esta alineación vital de los valores, nos irá mejor en nuestro trabajo y también tendremos menos úlceras. Las idolatrías, ya sean de la clase dramática o teatral, o de los más desapercibidas, la clase laboral, siempre nos ponen enfermos. Y hay que saber arrepentirnos de todo lo que el mundo laboral nos puede ofrecer. No sé, la verdad es que yo he estado en el mundo de finanzas. La realidad es que hay muy pocas compañías honestas. Muchas buscan cosas desleales financieramente. Nuestros países, a nivel de compromisos, están llenos de corrupción. Y gente en la iglesia se ve involucrada en hacer cosas que no deben de ser. Eso es lo que estaba pasando en Tiatira. Cuando un juicio piensa en la posibilidad de hacerse cristiano, debe enfrentarse con graves consecuencias sociales que resultan sumamente dolorosas y agonizantes. Esto también se aplica a las decisiones que tenemos que tomar en el terreno laboral, en lo que se refiere al tema de la moral, y son muchos los que tienen que escoger entre su trabajo y los principios morales. Yo no sé qué tanto tú tienes que saber, aprender a mantenerte firme, mantenerte sólido en tu trabajo. Muchos trabajos te van a llevar cosas que no debes de hacer. Y es ahí donde tú tienes que decidir, o seguir o dejarlo para seguir adelante. El castigo que nuestro Señor determina en contra a estas enseñanzas es un reflejo de la enfermedad que siempre producen la idolatría y la moralidad. Las partes involucradas son tres. Para empezar, esa es la propia Jezabel. Y Jesús dice, aquí yo la he hecho en cama, porque muy grande tribulación. Y en sus palabras hay una nota de ironía y de sarcasmo, porque lo que está diciendo de hecho es, a ella le gusta ir a la cama, así que la voy a poner en la cama. Pero resultará ser una cama dolorosa, agonizante y de sufrimientos. Sería su única oportunidad para que se diese cuenta de lo que estaba sucediendo y para lo que eso hiciese que cambiase. Lo bueno es del Señor Jesús que a una mujer aún tan mala como esta profetisa llamada Jezabel se le da oportunidad a que se arrepienta. Y eso es lo hermoso de nuestro Dios, que Él siempre nos da oportunidad para el arrepentimiento. El sufrimiento al que se refiere aquí, pues, es un intenso sufrimiento o aflicción. Es muy probable una referencia a alguna forma de enfermedad sexual, que es lo que acompaña invariablemente a la inmoralidad. La gonorrea y la sífilis eran enfermedades bien conocidas y muy extendidas en el mundo antiguo. Como es lógico, en la actualidad tenemos la plaga adicional del SIDA, que se produce en gran medida por causa de la inmoralidad sexual. Había además un tercer grupo aquí. El Señor dice, y a sus hijos mataré, y a su en penosa muerte. Los niños representan a los que no solo practican la inmoralidad, sino que también la enseñan, como lo estaba haciendo Jezabel. Creo que la muerte se refiere a la muerte espiritual, es decir, lo que se llama en la carta a la iglesia de Pérgamo, la segunda muerte, la terrible destrucción en el lago de fuego, descrita en el capítulo 20-21 de este libro. Lo que hace más difícil el arrepentimiento, pues, es haberse comprometido con el mal. Entre más una persona se compromete con el mal, es más difícil arrepentirse y darse cuenta de lo
horrenda cosa que es caer en las manos de Dios. Pero además de las buenas noticias, a menos que se arrepientan de las obras de ella, nuestro Señor concede siempre a las personas la oportunidad de que se arrepientan. He pensado con frecuencia que los desastres naturales, los terremotos, los huracanes, los tornados, las inundaciones, son oportunidades que conceden a los hombres para que piensen de nuevo, para que se detengan a pensar en lo que están haciendo y para que cambien su modo de actuar. Es una oportunidad para arrepentirse. Es como una bofetada en la cara, pues, que nos dice, despertad. Pero nos dice Jesús, ¿no quieres arrepentirte? ¿Por qué no queda más remedio que caiga el juicio sobre ella? En el versículo 23 encontramos el impacto de este juicio. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Y os daré a cada uno de vosotros conforme con vuestras obras. El resultado del juicio y la disciplina que se aplica a la iglesia es que ésta se purifique, se fortalezca y reciba ayuda. Las personas comienzan a tomar conciencia de las tendencias malvadas y se andan con más cuidado de no dejarse arrastrar por las costumbres de la sociedad que les rodea. Entonces están dispuestas a ir en contra de la corriente y nadar contra corriente. Las iglesias acabarán por entender, dice nuestro Señor, que Él escudriña los corazones y las mentes, literalmente, los riñones y los corazones, porque antiguamente se consideraba a los riñones como la fuente de los sentimientos del corazón, y los corazones se consideraba como la fuente de las opciones, de las decisiones que tomamos, del ejercicio de la voluntad. Nuestro Señor dice que cuando le vemos actuar por medio del juicio, nos damos cuenta de que nuestros sentimientos son importantes y que también lo son las opciones. Y que cada uno de nosotros será considerado responsable de lo que decida. Y a nadie se le puede culpar por esas decisiones más que a nosotros mismos. Pero, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo les va pareciendo esto? Interesante situación eclesiástica, ¿no? Tremenda iglesia. Así es, hermano. ¿Alguien tiene que decir algo al respecto? ¿Qué dicen? ¿Lo ven real en nuestros días? ¿Cómo lo ven? Pues ahí podemos ver, hermano, las consecuencias de lo que es el pecado sexual. Todas las desgracias que trae. Sí, ¿verdad? Sí. Y hay Y tanto de eso. La idolatría. La idolatría, ¿no? Sí, es un caso que yo creo que todas las iglesias por cualquier parte del mundo se encuentran en esta situación de la inmoralidad. Y es por eso que a Tiatira, pues, se le llama así, ¿no? La iglesia inmoral. Aquí nos encontramos, pues, por primera vez en estas cartas que el Señor enfatiza de manera especial su venida. La frase está bien interesante en esta carta, dice que ellos hablan de la profundidad de Satanás. Eso indica que cuando una iglesia se deja arrastrar en los aspectos relacionados con los principios morales, casi siempre acaba viéndose envuelta en prácticas de ritos y rituales místicos. A las personas les encanta sentir que se les permite descubrir cosas que son especiales y secretas. Y nos encontramos con estas sectas místicas que aparecen en muchos movimientos actuales. Por ejemplo,
el movimiento de la nueva era. Intriga a la gente mediante revelaciones de poderosos seres espirituales que pueden transmitir información que las personas corrientes no poseen. Eso es lo que Jesús llama las cosas profundas de Satanás. En la epístola de Pablo a los Corintios habla acerca de las cosas profundas de Dios. Siempre que Dios tiene algo bueno, Satanás lo imita. Estas cosas oscuras y ocultas son imitaciones de Satanás, de las maravillosas y profundidades verdaderas de Dios. A los que rechazan estas cosas, Jesús les dice, aferraos a lo que tenéis y no perdáis. No aceptéis los degradantes niveles morales. Puede ser difícil vivir para Cristo en una iglesia mundana, pero aferrémonos por lo menos a nuestros principios morales. No sigáis con la corriente de la inmoralidad sexual. No aceptéis la idea de que el adulterio es solo un pecado menor, que necesita participar de las relaciones ilícitas de vez en cuando. Aferraos a Jesús hasta que Él venga. Y los que se aferran a principios pues buenos, hasta que Él venga, Él les dice, el que venciere y que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él las guiará con cetro de hierro, con vaso de alfarero. Son quebradas, así como yo también he recibido de mi Padre. Esta es una cita del Salmo número 2 también, donde nos habla del reino de Cristo sobre la tierra, el cual llamamos el milenio. Esta promesa aquí es que los cristianos que permanecemos fieles, reinaremos con Cristo en el reino milenial. No los nuevos cielos y la nueva tierra, sino en un periodo marcado por un gobierno de Cristo sobre la tierra. Eso dice, las guiará con cetro de hierro. Eso significa que cierto grado de dureza y juicio, como vaso de alfarero, son quebradas, es decir, combinación del mal será destruido en aquel día. Por lo tanto, se está refiriendo a los nuevos cielos, no a los nuevos cielos ni a la nueva tierra, porque ahí no entra nada de malo, sino al reino milenial, el reino terrenal en que los santos compartirán el reino con Cristo. Es preciso que entendamos que el milenio es un tiempo en el que reinará justicia, es decir, gobernará sobre la tierra, juzgará a la gente por su pecado y la muerte seguirán estando presentes, pero los nuevos cielos y la nueva tierra reflejan una situación de total morada de justicia y ahí no habrá nada que gobernar, puesto que será perfecto. El Señor vuelve y ahora incluso más específico. Dice, yo le daré en la estrella de la mañana. Yo no sé si alguna vez ha salido temprano por la mañana y ha visto esa estrella grande que aparece en los cielos. Una estrella que aparece, que viene. Hay tanto que decir sobre esto. Yo quiero quedarme simplemente que Cristo va a aparecer y Él es nuestra estrella de la mañana. Cuando Él aparezca, pues seremos llenos de gozo, de alegría, porque estaremos viendo al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que a la iglesia de hoy como de antes, la Thyatira nos dice, aléjense de la inmoralidad, manténgase buscando la santidad, en práctica no practiques lo que el mundo practica, sino más bien, pues tú permaneces firme en todo lo que tienes que hacer. Y ese es, en una cápsula, pues la enseñanza que podemos recibir de la iglesia de Thyatira. Así que bueno, ahora quiero escuchar de ustedes preguntas, comentarios, testimonios.
pueden abrir su micrófono y compartir abiertamente. Esa es una lección bastante interesante, hermano, porque sobre todo en la cuestión como usted decía, el impacto del juicio que tiene Tiatira, que no solamente es el juicio que va a caer sobre esa iglesia, sino que ese mismo castigo va a seguir de ejemplo para todos. No solamente para la iglesia en sí, sino es un ejemplo hacia las demás. Y así lo que va a pasar con ella, porque hizo esto, va para todos. Sí, tarde o temprano. Amén. Más cosas, hermanos. Y es increíble la influencia de Jezabel, ¿no, hermano? Tanto en cristianos, supuestos cristianos y en la iglesia mundana, ¿no? Todo lo que influyó esa Jezabel. Sí, tanto en el Antiguo Testamento, pues. ¿Cuántas personas se perdieron y se seguirán perdiendo, ¿no? Por la idolatría sexual y a otros dioses. Wow, es bien difícil. Bien difícil. Así es, hermana. Yo no sé, creo que siempre existe ese grado de seducción, ¿no? Del hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre, pero que, bueno, ha traído muy malos resultados, sí. Y la cuestión es que muchas personas lo permiten, ¿verdad? Que pase y no dicen nada. Sí. Sí, no, yo estaba viendo que más que todo en esta iglesia, bueno, el pecado que prevalecía era la tendencia, digamos, de tolerar el pecado. La parte de eso, la injusticia, también la enseñanza contraria a la Biblia, de parte de los dirigentes, ¿verdad? Y es donde Juan le llama a esas personas que son así, les llama, los reconoce como Jezabel. Y el problema es que hoy en día, hermano, bueno, hay iglesias que toleran muchas de esas cosas que pasan en esta iglesia de Tiatira, por la amistad. Algunos no confrontan a la gente por miedo de que se vaya, por intereses criados, económicos, etcétera, ¿verdad? Y se cae en lo mismo, ¿verdad? Sí. Sí, es bien grave, ¿no? Se habla tanto de cosas que pasan dentro de la iglesia y es lamentable, pero sí sucede. Más cosas, hermanos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Bueno, hermano, lo más triste que podemos ver allí es que esta mujer no tenía ningún deseo de arrepentimiento, de, como dice, de cambiar su actitud a lo que estaba haciendo. Y no solo podemos ver que era ella, sino que venía arrastrando a otros también en este pecado. Y entonces es triste cuando nosotros no queremos arrepentirnos del pecado sabiendo bien pues, que estamos haciendo mal, que estamos no estamos dañando nosotros como estamos dañando a otros también. Así es. Más testimonios, hermanos, más cosas. Alguien que pueda compartir algún ejemplo, algunas cosas que hayan experimentado en sus vidas, o no sé. ¿Qué os parece la referencia de Dios porque lo que sucedía en Tiatira es que habían muchos hermanos que estaban siendo seducidos por la inmoralidad, pero también había muchos que permanecían fieles, que eran pues ese remanente. Se destella en esa carta y hay un remanente fiel, Jesús, y es al que Él les va a dar, pues, permitir gobernar juntamente con Él en el milenio.
y que también pues son poseedores de ese lucero de la mañana. Precioso. Más cosas. Hermano, quisiera compartir una experiencia Sí, acá donde yo estoy pastoreando. Esta historia es bastante difícil para mí, ¿verdad?, de contar, pero es algo similar que sucedió acá. Pero no fue por una mujer, sino que fue por el pastor de la iglesia. Y fue tremendo el impacto porque la iglesia fue decayendo poco a poco, ¿verdad?, debido a ese problema que él tuvo de sexualidad. Y al final él falleció de cáncer en el cerebro. Estaba recordando ahí lo que dice, ¿verdad?, que le va a tirar en la cama, que allí lo va a tener enfermo, y así le sucedió a él de esa manera hasta que falleció. Él regresó a la iglesia acá antes de eso, pero lamentablemente él quería como aconsejar a algunos jóvenes que siguieran con esa actitud que él había tenido. bueno, Cuando yo intervine, él se molestó, quiso dividir la iglesia, levantó una nueva obra, pero estando allí fue que él vino con todas esas consecuencias, porque él, estando en esta iglesia que él había fundado, tuvo más aventuras de esa naturaleza, hasta que cayó en la cama y allí falleció. es difícil compartir el tipo de cosas así, pero gracias por compartirlo, ¿verdad? Nosotros no somos quien hemos de impartir juicio, por supuesto. Solamente el Señor hace eso, pero que Así es. es lamentable lo que pasa en muchas latitudes. Sí. ¿Alguien más que quiera compartir algo, hermanos? Hermano, Sí, sí, hay cosas que, lo que pasa, bueno, nosotros nos asustamos donde vemos estas cosas, decimos, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Y tal vez personas que le han servido a Dios que caen y cometen errores, ¿verdad? Pero ahí es donde debemos de ver que el enemigo tiene un gran poder, y si no estamos llenos del Espíritu Santo, pues estamos mal. De ahí, bien lo podemos ver con Judas también, viendo todos los milagros que había hecho Jesús, resucitado muertos y de todo, y lo que hizo al final, ¿verdad? Entregarlo. Entonces, ahí no, nos asustamos, sí, pero si vemos eso, pues, imagínense todo lo que hizo Jesús y que fueron vistos por los ojos de Judas, ¿verdad? Y aún así, lo que él hace, ¿verdad? Y cómo actúa. Hay un templo por acá, bueno, para no decir nombres ni nada, también que debiera que pasaba algo parecido a lo de esta iglesia, y es que ahí es donde pues, empezamos a ver que todo va decayendo, todo decae, porque hey, donde no hay unción, pues aquello no es igual, no siente uno aquella alegría, aquel gozo. Y hey, mira qué increíble, pero gracias a Dios, bueno, hasta el pastor murió, el pastor murió también de COVID, pero no era que el pastor tal vez cometía eso, pero sí la familia, había ahí como unos anatemas, no sé, algo que pasaba. Y bueno, ya después de que murió el pastor, quedó la hermana, la esposa de él, y viera que hizo una limpieza que, bueno, que hasta sacó a la familia, vea qué cosa más tremenda, pero ella actuó conforme a la palabra, y vaya, vea usted ese templo, o sea, esa congregación, cómo está creciendo, y dicen que es otra cosa completamente. Eso era todo, hermano. Que lo bendiga. gracias. Gracias, Roberto, por compartir. Más personas. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Bueno, yo pienso que ahora Jezabel es como el mundo, ¿no? Que nos dejamos seducir por las cosas que se ven, nos dejamos llevar por falsas doctrinas,
porque entran a las iglesias ahora nuevas personas que traen nuevas ideas, nuevas filosofías, y eso es por lo que se dejan seducir ahora las iglesias, ¿no? Sí, Entonces eso es para mí la seducción, ¿no? De ahora en estos tiempos. sí, mucha seducción de todo tipo. Entre los jóvenes, hay tanta permisidad, tolerancia de actos, de cosas que hacen, ¿no? Es triste ver cómo jóvenes, pues, su centro de diversión no es la iglesia, sino que salen por ahí con otros amigos a hacer qué sé yo, qué cosas, pero no se teme mucho de lo que Dios pueda hacer. Sí, es la Y nueva es, permisividad que hay, ¿no? sí, mucha permisidad y es Sí, asombroso. Sí, se puede pensar en tantas cosas, ¿no? Tanto de sí, acción como de, de reverencia a Dios, ¿no? Mm, sí, no sé, no me gusta a mí atacar mucho a nadie, ¿no? Pero la realidad es que habrá una forma de vestir de algunos jóvenes hoy día, ¿no? Deja mucho que desear. Pero bueno, ah, gracias. sí es. Muy bien, ¿alguien más? Para ir terminando ya. Aló, aló. ¿Alguien al otro lado? Y también, hermano, también ahorita Sí, con lo que usted estaba hablando de esta iglesia en el mundo actual, todo este sí, movimiento del LGTB, tanto en todo lo que es pues la influencia que hacen los niños y en los jóvenes, todo lo que es esa influencia que las escuelas están adoctrinando, es terrible, hermano. Yo que trabajo para escuelas y manejo un school bus muy grande, es sí. increíble cómo los adoctrinan. Usted, inclusive uno no puede decir nada malo o decirles algo porque inclusive puede uno hasta perder el trabajo. O sea, uno nomás Mm, tiene que manejar y ya. wow, es difícil, pero es la realidad, ¿verdad? Yo, Es la yo asisto a locura. yo trabajo para una escuela que se llama ACMA y la Sí, mayoría, hermano, la mayoría de los estudiantes ahí, todos son del movimiento LGTB y los maestros, los como les aplauden, les echan porras de que son así, traen jackets, traen tenis, traen backpacks, las mochilas con todo, con la bandera de ese movimiento LGTB, como si fuera algo, como ellos lo llaman, muy proud, muy orgullosos de. Pero es una sí. tristeza, hermano, cómo se sube a mi camión muchachos vestidos totalmente de mujer, con aretes largos, maquillados, o sea, es triste, hermano, ver eso. Qué tremendo, ¿no? Qué Es fuerte. terrible, terrible. Sí. Bueno, yo no sé si todos los que estamos aquí presentes saben qué es ese movimiento del cual está usted hablando. No, yo no sé, ¿los puede decir qué es? El ¿Lo puede movimiento, identificar? el Ajá. movimiento LGTB es el movimiento que iniciaron lo que son lesbianas, homosexuales, transexuales, y ahorita ya Satanás ha creado un tercer género donde ya le roba la identidad a la persona, al joven, al niño, y ellos ya no se identifican como mujeres o como hombre. Ellos dicen que hoy me puedo sentir como mujer y tal vez mañana me siento como hombre. Depende cómo esté yo en el mood, en mi carácter, en el momento como yo me sienta. Satanás se ha movido tan fuerte, no sé en todos los países, pero aquí en Estados Unidos es terrible la influencia de ese movimiento. Terrible en todos los lados. Bueno, sí, yo realmente no sabía nada de eso tampoco, pero sí Sí. veo que hay muchas cosas que veo que aquí en los jóvenes que me dejan mucho que pensar. A mí me pasó en una ocasión,
en la ruta que yo manejaba anteriormente el año pasado, porque yo manejo un school bus, un autobús escolar grande, Sí, y llevaba yo 2 niñas que era transgénero. Transgénero significa que su nombre, en este caso, su nombre era de mujer, pero ellas se ponían otro nombre de hombre. Y para mí era confuso porque como yo les pongo a todos los de la primaria, les pongo nombres arriba de donde se sientan porque les asigno, tienen un ellos un asiento. asiento asignado. Ya, Para mí era bien confuso así de que, oh, tu nombre es tal, en mi lista apareces como tal, pero te tengo que llamar otro nombre de hombre. Y luego una de ellas estaba platicando cosas así, oh, que los derechos de los homosexuales y los del tercer género y nosotros tenemos derecho a esto y a aquello y aquello. Entonces, cerca de niñitos chiquitos, ¿no? Porque yo llevo de varios grados en mi camión, en la primaria. Y le dije, pues mira, hay niños más pequeños que todavía no entienden eso, entonces lo mejor es que guardes silencio porque creo que no es el momento. Entonces, algo le comenté yo al maestro de esa escuela y me dijo, no, es que no se les puede decir nada, a menos que haya alguna queja de algún padre de familia para que se les pueda decir algo. Mientras no haya una queja, ellos puedan decir lo que quieren y aquí los impulsamos y los apoyamos. Yo me quedé así como, oh my God, ¿qué es esto? sí. Como te cayó un jarro de Sí, agua fría. perdone que le interrumpa. También aquí en México, hermanos, buenas noches. Buenas A mi noches. hija, le dieron hace como un mes un libro que se llama Igualdad de Género y es por parte del gobierno bueno, o sea, por parte del gobierno, porque no y de la SEP. Entonces, de lo que habla de que eso mismo, o sea, que como te puedas sentir o como puedas estar, que no importa, que tú tienes que aceptar, ya sea, porque lo leí, de hecho hay una TikToker cristiana que habló sobre eso y cómo confrontó a la escuela, porque sí habla de que, o sea, sí de lo que habla la hermana, lo mismo, pero aquí en México, pero en el libro mismo de la escuela, o sea, ya lo imponen, ya lo están imponiendo. A mi hija se lo dieron este año, ajá, pero pues ahora sí que ya aquí como papás, pues nos toca, yo hablo mucho con mi hija sobre eso. Entonces, sí, ahí habla específica, el libro es específicamente sobre eso que dice la hermana, sobre ese movimiento de que, bueno, si te sientes mujer, si te sientes hombre, si eres homosexual, si eres gay, así, específicamente de eso habla el libro y es por parte del gobierno pues bueno, ahí viene el gobierno del Estado de México, pero cuando vi esas publicaciones, que no era nada más uno, y ya es en toda la República, me parece. Mi hija está en Sí, sexto de Mi primaria. hermano, lo más terrible aquí en Estados Unidos que ya ese cuarto género, porque están las lesbianas, los homosexuales, el transgénero que puede cambiar si nació hombre, se cambia para hombre. Ahora Satanás creó un cuarto género y aquí varios jóvenes que me han tocado se identifican como they. They en inglés, en español significa ellos. Y ellos dicen que yo puedo, si yo me siento mujer en una hora, a lo mejor en la medianoche ya soy hombre, o mañana me siento mujer y en la tarde me siento hombre. Y se oh, identifican como they, lo que they, yeah, significa they, ellos, ellos, ellos. ellos. Ya no son uno o dos, son ellos. Qué barbaridad, ¿no? Cómo va cambiando Terrible, el mundo. terrible. Aquí está Qué, increíblemente qué la ocurrencia. corrompida toda la juventud aquí, desde los niños, desde la primaria. Me acuerdo que cuando me pasó esa situación en mi autobús escolar, esta niña que Sí, se ponía el otro nombre de hombre, tenía un hermano sí. chiquito, chiquito, y el niño se ponía a llorar así, con una sensibilidad con la que se ponía a llorar, y él me decía en inglés, un americano, un niñito americano, es que Ujú. ella nació mujer, ella es mujer, ¿por qué se pone un nombre de hombre? Dice, ella es mujer, ella no es un hombre. Y yo lo que le decía, mira, hijo, aquí, mira, tú eres muy pequeño para entender estas situaciones, pero tú no te preocupes, aquí en este camión
se respeta, aquí vas a estar seguro. Yo me voy a encargar que a ti nada te pase y tú vas a estar seguro en mi camión. Entonces, tú tranquilo. Con el tiempo vas a entender toda esta situación, pero ahorita tú no te preocupes ni no llores, que yo me encargo de que tú estés bien, que nada te pase. Hermano, Amén. Diga. sí, no, qué tremendo, ¿verdad? Eso de esta cuestión de transgénero. Bueno, esta muchacha aquí en Nashville, esa muchacha de 28 años que acaba de cometer este asesinato de 3 niños y 3 adultos, ella era transgénero, ¿verdad? Entonces, pues ahí podemos ver las raíces y qué es lo que deja todo eso. No, el enemigo siempre busca maneras de destruir lo que Dios ha establecido. Y se ve que claramente que en estos días, como siempre, ataca mucho de destruir lo que es el género humano como hombre y mujer. Y lo peor es que estas personas son la minoría, pero tienen más voz como que fueran una mayoría. Y van ganando terreno y van ganando terreno y haciéndose presentes y declarando derechos, pidiendo pues derechos para que su identidad sea reconocida. De verdad que es triste ver que en algunos formularios que uno tiene que rellenar, ya le te dan la opción, ¿no? Hombre, mujer o otro. Y wow, qué cosa, otro. Como el enemigo busca de destruir lo que Dios ha creado, que es un hombre y una mujer. Y Sí, hermano, de hecho, ya hay unos movimientos que, por ejemplo, si usted dice, o sea, bueno, la persona dice, hay un tipo que se hizo muy famoso, que él dijo que se sentía, que él ya no se sentía un hombre, que él se sentía una niña de 5 años y que como tal iba a actuar ante la sociedad y que esperaba que lo trataran como tal. Y también una persona que también dijo, no, pues yo no me siento una mujer, creo que se sentía gato, perro, no sé qué. Entonces, pero era un animal. Ajá, o sea, se refería a un animal. Entonces, ya lo que hablan es de que quieren que sea permisible, ya sea la pedofilia y la zoofilia, ¿se llama? bestialidad. O sea, que ya lo bestialidad. vean como, ajá, o sea, para que sea aceptado como algo, o sea, bueno, que sea como legal, que quieran casarse con un niño o niña en su caso, o ya sea hasta con un animal, entonces ya eso ya son, Sí. ajá, Sabes que ya son cosas. yo estoy seguro que detrás de todo esto hay demonios. Están los demonios en los cuerpos de estas personas. Porque no hay más que esas fuerzas del mal que buscan destruir la identidad de la persona. Es un hecho de que el enemigo busca de destruir la identidad. Y estoy muy seguro que todas estas personas tienen muchos demonios dentro de ellos para poder actuar y hacer ese tipo de cosas. Yo no le encuentro otra definición que esa actividad demoníaca en todas estas personas. Es tan real. Así es. Gracias por compartir, hermanos. Todo esto puede ser pues un poco que nos haga pensar y recapacitar lo que está pasando en estos días, pero que ya la escritura lo tiene ya visto y dado por hecho. Y es así. Muy bien, más cosas. O vamos terminando, Roberto, ¿cómo lo ves? No, como guste. No, si van a ser las 9, son las 9, pero no hay problema. Si hay alguna pregunta, pues excelente. Excelente. Preguntas, eso sería, bueno, preguntas. ¿Por qué sucede lo que sucede? No lo sé. Yo le podría contar casos y casos y casos y al final me sorprende, me aturda, pero
suceden cosas y es que el arma del enemigo es tan fuerte. Y recordaos que en Apocalipsis pues vamos a ver la actividad demoníaca en contra del programa del calendario de Dios. Dios tiene un calendario que va siguiendo paso a paso. Y el enemigo pues trata de destruir. Hemos de saber que cuando hay una iglesia ferviente, amorosa, entregada a las cosas del Señor, el enemigo la va a atacar. Y por razones que yo no entiendo, muchas veces el enemigo pues sale victorioso. Y por eso es que busquemos nosotros al Señor pues en amor, en fe, haciendo buenas obras, pacientemente, que le encontremos a Él. Y claro, es bueno a veces ver todo lo que pasa afuera, ¿no? Pero Señor, ayúdanos a entender lo que pasa dentro de la iglesia para poder pues seguir adelante y poder servirle a Él con rectitud. Muy bien, hermanos, gracias por estar ahí presentes. Siento mucho no haber podido estar la semana pasada, pero tuve un viaje mesonero excelente en las regiones selváticas y de los Andes del Perú, donde podemos compartir la palabra de Dios de una manera tan especial que podemos ver muchas personas motivarse, reanudarse, encauzarse en la obra del Señor Jesucristo, a pesar de muchos problemas dentro de las iglesias. Así que les agradezco mucho por sus oraciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga. El próximo miércoles vamos a tener clases, ¿verdad? Para que pues estemos ahí todos unidos. No sé, el hermano Samuel era el que nos iba a ayudar con la oración final, pero no lo veo por acá. Creo que el internet, se salió del internet, entonces no sé si tal vez la hermana Nidia nos puede ayudar con la oración final. Amén. Amén, hermano. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este precioso momento, Padre, donde podemos, oh Dios de la gloria, estudiar tu palabra, Señor. Donde, oh Dios de la gloria, tú nos das una alerta, Padre amado, para prepararnos, Señor, para tu venida, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, oh Dios de la gloria, a plasmar, Señor, esa palabra y hacerla realidad en nuestras vidas, Señor, obedeciéndote, Padre, como tú quieres, Señor, que toda la iglesia lo haga, Padre Santo, porque vienes a buscar una iglesia limpia, sin manchas, Padre amado. Te pido, oh Dios de la gloria, Señor, que bendigas grandemente a mi hermano Roberto, que siempre pueda estar allí, Señor, con la palabra tuya puesta en su boca para enseñarla y darla a conocer, y nosotros pongamos en práctica lo aprendido, Señor. En el nombre de Jesús, bendícenos, danos una buena noche. Amén.